Bienvenido a mi canal La Biblioteca de la Luna. Disfruta de nuestras historias, sumérgete en ellas y relájate. Dale like y suscríbete para seguir creando los contenidos que te gustan. Escríbeme en los comentarios desde qué país nos estás viendo, y sugiéreme los temas que te gustan. La profecía que los caballos no pudieron callar. La noche descendía lentamente sobre el reino, como un manto espeso de terciopelo oscuro que apagaba los últimos susurros del día. En lo alto del palacio, las antorchas comenzaban a encenderse una a una, iluminando los pasillos de piedra donde los nobles aún reían entre copas y música. Pero lejos de aquel brillo, en un rincón apartado del recinto real, existía otro mundo. Uno donde el silencio hablaba y los secretos respiraban. Allí estaban las caballerizas. El aire era cálido y denso, cargado con el olor a heno fresco, madera húmeda y el aliento profundo de los caballos. Se escuchaban resoplidos, el suave golpeteo de cascos contra la tierra, y el leve crujir de las vigas que sostenían el techo. Era un lugar vivo, pero ajeno a la mirada de quienes gobernaban el reino. Entre las sombras, una figura se movía con calma. Amari. Nadie sabía con exactitud cuántos años tenía. Algunos decían que había llegado siendo apenas un niño, traído desde tierras lejanas más allá del mar. Otros aseguraban que siempre había estado allí, como si las caballerizas lo hubieran reclamado desde el principio. Su piel oscura brillaba suavemente bajo la luz de una lámpara de aceite, y sus movimientos eran tranquilos, casi silenciosos, como si no quisiera perturbar el descanso de los animales. Llevaba una túnica sencilla, gastada por el uso, y sus manos, aunque jóvenes, mostraban la dureza de quien ha trabajado sin descanso durante años. Pero lo que más llamaba la atención de Amari no era su presencia, sino lo que ocurría a su alrededor. Los caballos no le temían. El semental negro del ala este, famoso por haber derribado a más de un soldado, bajaba la cabeza cuando Amari se acercaba. Las yeguas nerviosas dejaban de inquietarse. Incluso los potrillos, aún inseguros del mundo, parecían encontrar en él una calma inexplicable. Tranquilo, murmuró Amari aquella noche, apoyando su frente contra el hocico de un caballo gris. Nadie te hará daño. El caballo exhaló lentamente, como si comprendiera cada palabra, y en cierto modo. Así era, porque Amari no solo hablaba con los caballos, los entendía. No como un hombre entiende a otro, con frases completas o discursos claros, sino de una forma más profunda, más antigua. Captaba el ritmo de sus respiraciones, la intención detrás de cada movimiento, la emoción escondida en cada sonido. Para otros, un relincho era solo eso. Para Amari, podía ser miedo, advertencia, o incluso recuerdo. Aquella noche parecía tranquila. Demasiado tranquila. El viento apenas rozaba las paredes de madera, y el cielo, invisible desde el interior, guardaba un silencio pesado. Amari avanzó lentamente entre los establos, revisando uno a uno, asegurándose de que todo estuviera en orden. Entonces se detuvo. En el último compartimiento, allí estaba él. El caballo blanco del rey era un animal imponente, de pelaje brillante como la luna y ojos oscuros que parecían guardar una inteligencia inquietante. No era un caballo común. Era el orgullo del reino, montado solo por el rey en ceremonias y batallas importantes. Amari se acercó despacio. Buenas noches, susurró. El caballo no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil, observándolo. Luego, lentamente, inclinó la cabeza, y entonces habló, no con palabras humanas, sino con una serie de sonidos, respiraciones y vibraciones que, para cualquier otro, serían incomprensibles, pero no para Amari. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque lo que entendió no era algo que un caballo debería decir, era un mensaje, una advertencia. Una verdad que no pertenecía al mundo de los hombres. Y sin embargo los afectaba profundamente. Amari retrocedió un paso. ¿No?, susurró. Eso no puede ser. El caballo resopló, insistente. Sus ojos no se apartaban de los del muchacho. La sensación era clara: urgencia, peligro, cambio. Amari tragó saliva. Dímelo otra vez, pidió en voz baja. El caballo emitió un sonido más largo, más profundo, casi como un suspiro cargado de significado, y entonces lo entendió con total claridad: la corona.
cambiará de cabeza. El silencio que siguió fue absoluto, ni el viento, ni los otros caballos. Ni siquiera la madera crujiente parecían atreverse a interrumpir aquel momento. Amari sintió que el mundo se inclinaba ligeramente bajo sus pies, cuando preguntó, apenas en un susurro. El caballo no respondió con precisión. Pero la sensación que transmitió fue suficiente. Pronto, muy pronto, el joven cerró los ojos. Durante años había escuchado a los caballos hablar de cosas simples: hambre, cansancio, caminos recorridos, batallas pasadas. A veces, incluso emociones que los humanos ignoraban, pero nunca. Nunca algo como esto. Esto era diferente, esto era destino. Amari abrió los ojos lentamente. Nadie me creerá, murmuró, y sabía que era cierto. Para los hombres del palacio, él no era más que un esclavo. Su voz no tenía peso, sus palabras no tenían valor. Podía gritar la verdad frente al rey y aún así sería ignorado. O castigado. El caballo dio un pequeño golpe con el casco, no como señal de impaciencia, sino de certeza. El mensaje no dependía de si alguien lo creía, el mensaje ya estaba en marcha. Amari apoyó su mano sobre el cuello del animal, entonces. Tengo que escuchar, dijo, más para sí mismo que para el caballo, porque si algo había aprendido en todos esos años, era que los caballos nunca hablaban sin razón, y cuando lo hacían, siempre era por algo que ya había comenzado, a lo lejos. En el palacio, una campana sonó, una sola vez, grave, profunda, como si anunciara algo. Aunque nadie supiera exactamente qué, Amari levantó la mirada hacia la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, no por él, sino por todo el reino. La noche no terminó para Amari cuando abandonó el establo del caballo blanco. Aunque su cuerpo se movía por costumbre, apagando lámparas, acomodando herramientas, revisando puertas, su mente permanecía atrapada en aquellas palabras que no eran palabras, en ese mensaje que parecía haberse grabado en su interior como una marca invisible. La corona cambiará de cabeza. No era una frase cualquiera. No era un pensamiento confuso nacido del cansancio, era una certeza. El aire de las caballerizas se sentía distinto ahora. Más pesado. Como si incluso las vigas de madera y los montones de heno supieran algo que él recién comenzaba a comprender. Amari salió al patio trasero, donde la noche se abría en un cielo profundo, cubierto de estrellas. El silencio era tan vasto que parecía absorber cualquier sonido antes de que pudiera existir. Respiró hondo. Intentó convencerse de que estaba equivocado. Solo es imaginación, murmuró, aunque su voz no sonaba convencida. Solo estoy cansado, pero en el fondo sabía que no era cierto. Nunca antes se había equivocado al interpretar a los caballos, nunca. Un leve sonido detrás de él lo hizo girar. Uno de los caballos del ala norte, un viejo corcel de guerra, marcado por cicatrices invisibles, lo observaba desde su establo abierto. Sus ojos reflejaban la luz de la luna con una intensidad extraña. Amari dudó unos segundos, luego caminó hacia él. ¿Tú también?, preguntó en voz baja. El caballo resopló suavemente, y entonces, como una corriente que se desliza sin hacer ruido, el mensaje llegó, no tan claro como el del caballo blanco, pero suficiente: inquietud, movimiento, sombras. Amari frunció el ceño. ¿Qué está pasando?, susurró. El caballo giró ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que los humanos no podían percibir. Y en ese gesto, Amari comprendió algo que le heló la sangre. Los caballos no estaban reaccionando a algo que iba a suceder. Estaban reaccionando a algo que ya estaba ocurriendo. Un escalofrío recorrió su espalda. Volvió la mirada hacia el palacio. Desde allí, las torres parecían tranquilas, firmes, iluminadas por antorchas que titilaban con suavidad. Todo parecía en orden. Pero esa apariencia ahora le resultaba engañosa, como una máscara. Como una calma que escondía algo más profundo. Esa noche, Amari no durmió. Se sentó junto a la puerta de las caballerizas, con la espalda apoyada contra la madera, observando cómo la oscuridad lentamente se transformaba en un gris tenue con la llegada del amanecer. Los sonidos del reino comenzaron a despertar poco a poco,
pasos de sirvientes, el arrastre de cubos, el murmullo lejano de voces, pero dentro de él. Todo seguía en silencio. Un silencio tenso, expectante. Cuando el sol finalmente asomó, los demás trabajadores llegaron como cada mañana. Algunos saludaron a Amari con indiferencia, otros ni siquiera lo miraron, era invisible para ellos. Por primera vez, esa invisibilidad le pesó, porque llevaba consigo un conocimiento que no podía compartir. Mientras limpiaba uno de los establos, escuchó dos voces cerca de la entrada. «Dicen que el rey ha convocado al consejo esta tarde», comentó uno de los mozos. «¿Otra vez?», respondió el otro. «Eso ya es la tercera vez esta semana. Algo no está bien». Amari detuvo su movimiento, no giró la cabeza. No hizo ningún gesto que delatara su interés. Pero escuchó cada palabra. «Mi primo trabaja en la cocina», continuó el primero. «Dice que anoche hubo discusión entre los nobles. Voces altas. Puertas cerradas, ¿sobre qué? Nadie lo sabe. Pero cuando los hombres poderosos empiezan a discutir. No es por cosas pequeñas, un silencio breve, luego, una risa nerviosa, bueno. Mientras no nos afecte», Amari bajó la mirada, «mientras no nos afecte». Quiso creer lo mismo, pero las palabras del caballo blanco no hablaban de algo pequeño, hablaban de la corona. Y la corona afectaba a todos. Más tarde, cuando el trabajo disminuyó, Amari regresó al establo del caballo blanco. El animal estaba allí, inmóvil. Como si hubiera estado esperándolo. «Necesito entender», dijo Amari, acercándose lentamente. El caballo lo observó, y esta vez no dudó. El mensaje llegó más claro. Más intenso, imágenes fragmentadas comenzaron a formarse en la mente del joven. Hombres moviéndose en la oscuridad, susurros detrás de puertas cerradas, manos que se estrechan con intenciones ocultas, luego, algo más, un trono, y una sombra que se acercaba a él. Amari retrocedió bruscamente, respirando con dificultad. «¿Quién?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Quién lo hará?». El caballo agitó levemente la cabeza. No había rostro, no había nombre. Solo una certeza inevitable. «Traición». El joven apretó los puños. «Entonces hay que detenerlo», murmuró, pero apenas dijo esas palabras, sintió el peso de la realidad caer sobre él. «¿Detenerlo? ¿Cómo?». Era un esclavo, no tenía voz, no tenía poder, no tenía acceso a los salones donde se tomaban las decisiones. Para el rey. Ni siquiera existía. El caballo dio un paso hacia él, y en ese gesto, Amari percibió algo distinto. No era miedo, no era advertencia, era aceptación, como si el animal entendiera que lo que estaba por suceder no podía evitarse, solo enfrentarse. Amari cerró los ojos. Por primera vez desde que había llegado al reino, deseó no tener ese don. Deseó ser como los demás. Ignorante, libre del peso de saber, pero ya era demasiado tarde. Cuando abrió los ojos nuevamente, algo en su interior había cambiado. Entonces, «No puedo detenerlo», dijo en voz baja. «Pero puedo entenderlo». El caballo permaneció en silencio, pero su quietud era una forma de respuesta. Sí. Entender era el primer paso. A lo lejos, una trompeta sonó desde el palacio, el llamado al consejo. Amari levantó la mirada. El día avanzaba. Y con él, los acontecimientos que ya habían comenzado a moverse en las sombras. El joven apoyó su frente contra el cuello del caballo blanco. «Si esto es verdad», susurró. «Entonces todo está por cambiar». El caballo exhaló lentamente. Y en ese aliento, Amari sintió una última certeza, más profunda que todas las anteriores. El cambio no sería limpio, no sería rápido, y no sería justo, pero sería inevitable. Amari se apartó. Y mientras el sol ascendía sobre el reino, iluminando torres, murallas y caminos, una sensación silenciosa comenzó a expandirse, como una grieta invisible. Como el primer susurro de una tormenta, algo se estaba rompiendo, y muy pronto. Todos lo escucharían. El día avanzó con una calma engañosa. Desde las caballerizas, el palacio parecía funcionar como siempre. Sirvientes yendo y viniendo, guardias cambiando turnos, carruajes entrando por el portón principal. Todo seguía su curso.
Pero para Amari, esa normalidad era ahora una ilusión frágil. Como una superficie tranquila que oculta corrientes profundas, había algo más, algo que no se veía. Pero que se sentía, y los caballos lo sabían. Aquella tarde, el calor se acumuló bajo el techo de madera, haciendo que el aire se volviera espeso. Amari trabajaba en silencio, pero su atención no estaba en sus manos, sino en los sonidos. En los pequeños detalles, un resoplido más brusco de lo habitual. El golpeteo nervioso de un casco, el movimiento inquieto de una cola, lenguajes que solo él comprendía. Y todos decían lo mismo, intranquilidad. Cuando el sol comenzó a descender, llegaron los caballos de los oficiales, siempre era así. Al caer la tarde, los soldados de alto rango regresaban al palacio después de entrenamientos o reuniones en los cuarteles. Sus monturas eran fuertes, disciplinadas. Pero esa noche traían algo más consigo, tensión. Amari lo sintió apenas cruzaron el umbral, uno a uno. Los caballos fueron guiados a sus establos. Los mozos hablaban entre ellos, ajenos a todo. Hoy sí que los hicieron correr, dijo uno, mañana será peor, respondió otro con una risa cansada. Pero Amari no escuchaba a los hombres, escuchaba a los caballos. Se acercó al primero, un corcel oscuro, musculoso, con marcas de sudor aún visibles en su lomo. Tranquilo, murmuró, mientras pasaba una mano por su cuello. El animal respiró hondo, y entonces habló, no con claridad absoluta, pero lo suficiente, movimientos rápidos, voces en la noche, puertas cerradas. Amari frunció el ceño, se dirigió al siguiente. Este era más joven, inquieto. Sus ojos se movían con nerviosismo, como si aún no pudiera comprender lo que había presenciado. El mensaje llegó en fragmentos, hombres reunidos, un mapa extendido, dedos señalando. El palacio, el corazón de Amari comenzó a latir con fuerza. «No», susurró, siguió avanzando, uno tras otro, caballo tras caballo. Y cada uno aportaba una pieza distinta de la misma verdad, reuniones secretas, órdenes dadas en voz baja. Guardias que no debían estar en ciertos lugares. Pero estaban. Cuando llegó al último establo, se detuvo. Allí estaba un caballo distinto, más viejo. Más silencioso, sus ojos no mostraban nerviosismo, sino algo más profundo, certeza. Amari se acercó lentamente. «Tú sabes más», dijo en voz baja. El caballo no se movió, pero cuando Amari apoyó su mano sobre su cuello, el mensaje llegó con una claridad que le heló la sangre. No eran solo planes, no eran solo rumores. Era una conspiración, real, en marcha, y dentro de esa conspiración había nombres, no palabras exactas, no como las dirían los humanos, pero sí sensaciones ligadas a rostros, a presencias conocidas. Uno de ellos, cercano al rey, muy cercano. Amari retiró la mano como si se hubiera quemado, su respiración se volvió irregular. «Esto es peor de lo que pensé», murmuró, se apoyó contra la madera del establo, intentando ordenar sus pensamientos. Si lo que entendía era cierto, el peligro no venía de afuera, venía desde dentro del palacio. Desde los mismos hombres que juraban proteger la corona. El joven cerró los ojos, y por un momento, el peso de todo aquello se volvió insoportable. «¿Qué hago?», susurró. El silencio no le respondió, pero en su mente, las imágenes seguían apareciendo. No podía ignorarlo. No podía fingir que no sabía, pero tampoco podía hablar, porque ¿quién escucharía a un esclavo? Nadie. Esa era la verdad más cruel. Si intentaba advertir a alguien, lo tomarían por loco. O peor, por mentiroso, y en un lugar como ese. Mentir sobre los nobles podía costarle la vida. El sonido de pasos lo hizo abrir los ojos. Dos guardias cruzaban el patio cercano, hablando en voz baja. Amari no se movió, observó, escuchó. «Esta noche», dijo uno de ellos. «¿Estás seguro?», respondió el otro. «Eso dijeron». «Todo está listo». El corazón de Amari dio un vuelco, y el rey, un silencio breve. No verá venir nada. Los pasos se alejaron. Pero las palabras quedaron, pesadas, definitivas. Amari sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Era real, todo era real, y estaba a punto de ocurrir. Miró a su alrededor, las caballerizas,
que siempre habían sido su refugio, ahora se sentían como una prisión, un lugar donde sabía demasiado. Pero no podía hacer nada, sus manos temblaron levemente. «Tengo que hacer algo», dijo, casi sin voz, pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo? No podía acercarse al rey. No podía hablar con los nobles, no podía confiar en los guardias. Estaba completamente solo, o eso creía. Un suave sonido lo hizo girar, el caballo blanco. Había salido parcialmente de su establo, observándolo desde la penumbra. Sus ojos brillaban con una intensidad tranquila. Amaris se acercó. «Todo está ocurriendo», dijo. Tenías razón, el caballo exhaló lentamente, y en ese gesto, Amaris sintió algo distinto, no miedo. No urgencia, sino dirección, como si, en medio del caos, existiera un camino, no claro, no fácil, pero posible. El joven frunció el ceño. «¿Qué quieres decirme?». El caballo no respondió con imágenes esta vez. Solo con una sensación. «No estás tan solo». Amaris se quedó inmóvil. Esa idea no encajaba, pero antes de que pudiera comprenderla del todo, otro pensamiento surgió. Si no podía hablar con el rey, tal vez podría hablar con alguien más, alguien cercano, alguien que pudiera escuchar. La idea era peligrosa, arriesgada, pero también era la única. Amari dio un paso atrás, respiró hondo. «Si me equivoco, moriré», murmuró. El caballo permaneció en silencio, pero su mirada no vaciló. Eso fue suficiente. Amari asintió lentamente. «Entonces no puedo equivocarme». A lo lejos, el cielo comenzaba a oscurecerse nuevamente, la noche regresaba, y con ella el momento en que las sombras se moverían. El joven levantó la mirada hacia el palacio. Por primera vez, no lo vio como un lugar inalcanzable, sino como un territorio peligroso, uno en el que estaba a punto de entrar. La noche cayó sobre el reino con una rapidez inusual. No hubo ese lento desvanecerse del día que Amari conocía bien, sino una transición abrupta, como si el cielo mismo hubiera decidido ocultar lo que estaba por suceder. Las nubes cubrían las estrellas, y el aire se volvió denso, cargado de una quietud inquietante. En las caballerizas, los caballos no descansaban, se movían, se agitaban, sus respiraciones eran más cortas. Sus cascos golpeaban la tierra con una impaciencia que ya no podía confundirse con simple nerviosismo. Amari lo sentía en el pecho, era como si todo el lugar estuviera conteniendo el aliento. «Está pasando», murmuró, caminaba de un establo a otro, intentando calmarlos, pero esta vez sus palabras parecían no ser suficientes. Los animales no estaban asustados por algo cercano, estaban reaccionando a algo inevitable. El caballo blanco no dejaba de mirarlo, y en su silencio había una certeza aterradora. Ahora, de pronto, un sonido rompió la tensión, un golpe seco, luego otro. Amari giró la cabeza hacia la entrada de las caballerizas. «¿Quién está ahí?», preguntó, aunque su voz apenas salió. No hubo respuesta, pero el aire cambió. Un instante después lo sintió, el olor, humo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. «No», susurró, corrió hacia el ala este, y entonces lo vio. Una columna de humo oscuro se elevaba desde uno de los extremos de las caballerizas. Las llamas comenzaron a trepar por la madera seca, alimentándose con rapidez, como si hubieran estado esperando ese momento. «¡Fuego!», gritó Amari. «Fuego», pero sabía que los demás tardarían en llegar, y para entonces podría ser demasiado tarde. Los caballos entraron en pánico, relinchos agudos llenaron el aire, golpes desesperados contra las puertas, cuerpos tensos intentando escapar de un enemigo invisible pero mortal. Amari no dudó, corrió hacia el primer establo y abrió la compuerta. «Sal», ordenó. El caballo salió disparado, casi derribándolo. No importaba, siguió, uno tras otro, abriendo, liberando, guiando. El humo comenzaba a llenar el espacio, dificultando la respiración. Sus ojos ardían, su garganta se cerraba, pero no se detuvo. «Tranquilos. Tranquilos», repetía, aunque su propia voz temblaba. Llegó al ala central, las llamas ya habían avanzado. El calor era intenso, casi insoportable, y entonces recordó, el caballo blanco,
giró sobre sus pasos. Corrió hacia el fondo, el humo era más denso allí, como si quisiera ocultar el camino. Las sombras danzaban entre las llamas, deformando la realidad. «Resiste», gritó, llegó al establo, el caballo estaba allí, inquieto, pero no desesperado, esperando. Amari abrió la compuerta con manos temblorosas. «Vamos», dijo, el animal no se movió de inmediato. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, y entonces, en medio del caos, el mensaje llegó, claro, preciso. Más que nunca, no fue una advertencia, fue una revelación, imágenes, rostros, una presencia, un hombre. Amari jadeó, lo reconoció, no por su nombre, sino por su lugar, cercano al rey, muy cercano, una figura que caminaba por los pasillos sin levantar sospechas. El traidor, fue él. Susurró, el caballo golpeó el suelo, confirmación, pero no había tiempo, el fuego avanzaba, tenemos que salir, dijo Amari, esta vez, el caballo obedeció, salieron juntos, atravesando humo y calor. El camino hacia el exterior era un laberinto de sombras y llamas. Algunas vigas comenzaron a crujir peligrosamente, un estruendo, parte del techo cedió en el ala opuesta. Chispas volaron por el aire, Amari protegió su rostro con el brazo, guiando al caballo, por aquí. Rápido, otros caballos corrían en todas direcciones, algunos lograban salir, otros dudaban. Atrapados por el miedo, Amari se detuvo un instante, no podía dejarlos, regresó, una vez más, y otra. Abriendo más puertas, liberando más vidas, cada segundo contaba, cada respiración dolía, pero no se detuvo. Hasta que ya no pudo más, el calor se volvió insoportable, el humo, cegador, y una voz en su interior, o tal vez del caballo, le dijo algo claro. Basta, salió, casi cayendo, el aire fresco golpeó su rostro como un alivio brutal, tosió. Respiró con dificultad, cayó de rodillas, a su alrededor, los caballos que habían logrado escapar se agrupaban. Agitados pero vivos, las llamas devoraban las caballerizas, ahora sí, los guardias y sirvientes llegaban corriendo, gritando órdenes, formando cadenas de agua, demasiado tarde, el fuego ya tenía el control. Amari levantó la mirada, su cuerpo temblaba, su mente. No, porque ahora sabía, no era un accidente, nunca lo fue, era parte del plan, una distracción, o peor. El comienzo, el caballo blanco se acercó a él, su presencia era firme, serena. Amari apoyó una mano sobre su cuello. Ya empezó, dijo, el caballo exhaló, y en ese aliento, Amari sintió algo nuevo, no miedo, no duda, sino claridad. El juego había cambiado, ya no se trataba de evitar lo que venía, se trataba de sobrevivirlo. Y de hacer algo con la verdad que ahora llevaba dentro. Amari levantó la vista hacia el palacio. Las llamas iluminaban las torres desde abajo, proyectando sombras largas, inquietantes, y por primera vez comprendió algo con absoluta certeza, el verdadero peligro no estaba en el fuego. Estaba dentro de esas paredes. El humo aún flotaba en el aire al amanecer, las caballerizas, o lo que quedaba de ellas, eran ahora una estructura ennegrecida, con vigas caídas y cenizas que el viento levantaba en pequeños remolinos. El olor a madera quemada persistía, mezclado con el cansancio de quienes habían pasado la noche luchando contra el fuego. Amari no se había movido mucho desde entonces, sentado sobre una piedra, con las manos apoyadas en las rodillas, observaba en silencio. Su cuerpo estaba cubierto de hollín, su ropa desgastada y su garganta aún ardía por el humo. Pero no era el fuego lo que ocupaba su mente, era lo que había visto, el rostro sin nombre. Pero cercano, la traición. Y ahora, una certeza aún más pesada, el tiempo se estaba acabando, los caballos, agrupados a cierta distancia, permanecían inquietos. Algunos relinchaban suavemente, otros caminaban en círculos. No estaban tranquilos. Pero tampoco perdidos, como si supieran que aquello era solo el comienzo. Amari cerró los ojos por un momento. «Tengo que hacer algo», murmuró, pero ya no era una idea confusa, era una decisión, no podía llegar al rey, eso no había cambiado. Pero había alguien más, alguien que había comenzado a tomar forma en sus pensamientos desde la noche anterior.
La princesa no era una figura lejana como el rey. No estaba rodeada constantemente por guardias o consejeros. Se decía que caminaba por los jardines, que hablaba con sirvientes, que observaba más de lo que decía, sobre todo, que escuchaba. Amari abrió los ojos. Era una apuesta peligrosa. Si se equivocaba, si decía demasiado, si alguien lo escuchaba, podría desaparecer sin dejar rastro. Pero quedarse en silencio ya no era una opción. Se levantó lentamente, el cuerpo le dolía, pero lo ignoró. El caballo blanco lo observaba. Es la única forma. Le dijo en voz baja. El animal no respondió, pero su quietud era suficiente. Amari dio el primer paso hacia el palacio. Nunca antes había cruzado ese límite por voluntad propia. Las caballerizas eran su mundo, el palacio. Era otro universo. A medida que avanzaba, los sonidos cambiaban. El crujir de la madera y los relinchos quedaron atrás, reemplazados por pasos sobre piedra, voces controladas. El eco de un lugar construido para el poder. Mantuvo la mirada baja, invisible, como siempre. Cruzó un corredor, luego otro, hasta que finalmente llegó a los jardines. Allí, el aire era distinto, más fresco. Más limpio. Las flores estaban intactas, ajenas al incendio de la noche anterior. El agua de una fuente caía con suavidad, creando un murmullo constante que contrastaba con la tensión que Amari llevaba dentro, y entonces la vio. La princesa caminaba lentamente por el sendero de piedra, acompañada por una dama de compañía que se mantenía unos pasos atrás. Su porte era elegante, pero no rígido. Había algo en su forma de moverse. Algo más humano que real, más cercano. Amari dudó, por un instante, casi retrocede. ¿Qué estaba haciendo? Un esclavo, acercándose a la princesa con historias imposibles, pero entonces recordó, el fuego, el rostro. La voz del caballo, y dio un paso adelante. Mi señora, dijo, inclinando la cabeza. La dama de compañía reaccionó de inmediato. Aléjate, ordenó, interponiéndose. No tienes permiso para. Déjalo, interrumpió la princesa. Su voz no era dura, era firme. La dama dudó, pero obedeció. La princesa observó a Amari con atención, no con desprecio, no con prisa. Habla, dijo. Amari levantó la mirada apenas lo suficiente para verla, y por un momento olvidó lo que iba a decir, no por su belleza, sino por su expresión. Era una mirada que no rechazaba, que no ignoraba. Era consciente. Empezó, pero su voz se quebró. Respiró hondo. Anoche, el incendio. No fue un accidente, un silencio breve. La dama de compañía frunció el ceño. Eso es obvio, dijo. Se está investigando, pero la princesa no habló. Siguió observando, esperando. Amari continuó. Hay algo más. Dudó. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicar algo que nadie más podía entender? Los caballos, dijo finalmente. La dama soltó una pequeña risa incrédula, pero la princesa no. Continúa, dijo. Amari sintió un leve alivio. Ellos escuchan cosas, ven cosas. Y yo puedo entenderlos. El silencio se volvió más denso. Dicen que hay hombres dentro del palacio que están planeando algo contra el rey. La dama de compañía dio un paso adelante. Esto es absurdo, dijo. Deberíamos. Silencio, ordenó la princesa. Sus ojos no se apartaban de Amari. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Amari tragó saliva. Porque lo vi a través de ellos. No era una explicación perfecta, pero era la verdad. La princesa caminó lentamente hacia él. Dime algo que no pueda ser un rumor, dijo en voz baja. Algo que solo alguien que realmente ha visto sabría. Amari dudó, y entonces recordó. El mapa, las posiciones, los movimientos, la guardia del ala oeste. Será reducida esta noche, dijo. Y habrá hombres en lugares donde no deberían estar. La princesa se detuvo, algo en su expresión cambió. Era leve, pero suficiente. ¿Quién más sabe esto?, preguntó. Nadie. ¿Y por qué me lo dices a mí? Amari bajó la mirada. Porque usted escucha. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, más profundo, más decisivo.
La princesa se giró hacia su dama, déjanos. Pero, ahora, la mujer se retiró, aunque no sin mirar a Mari con desconfianza. Cuando quedaron solos, la princesa volvió a hablar. Si lo que dices es verdad, dijo lentamente. Entonces esto es más grave de lo que parece. Amari asintió. Lo es. Ella lo observó por un momento más. Si estás mintiendo, morirás, lo sé, y si estás diciendo la verdad, se detuvo, entonces ya estás en peligro. Amari no respondió. No hacía falta, la princesa dio un paso atrás. Esta noche, dijo. Volverás aquí. Amari levantó la mirada. Mi señora, si lo que dices es cierto. Lo comprobaremos. Una pausa, y si lo es, entonces esto ya no será solo tu carga. Amari sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, no alivio, pero sí compañía. Sí, mi señora. La princesa se giró y comenzó a alejarse. Pero antes de desaparecer entre los senderos, dijo una última cosa, y trae contigo todo lo que los caballos puedan decirte. Amari se quedó inmóvil, el viento movió suavemente las hojas. Y por primera vez desde que comenzó todo, no estaba completamente solo. La noche llegó con un silencio inquietante, no había viento, no había voces elevadas. Ni siquiera los guardias parecían moverse con la habitual rigidez de la vigilancia constante. Era como si todo el palacio estuviera conteniendo el aliento. Amari lo sintió desde el primer momento. De pie en la sombra de los jardines, donde la princesa le había indicado que regresara, observaba las torres iluminadas por antorchas. Todo parecía en orden. Pero ya sabía que esa apariencia no significaba nada, nada en absoluto. El caballo blanco no estaba con él, pero su presencia aún parecía acompañarlo, como un eco silencioso en su mente. Y los caballos. Los caballos no habían dejado de hablar. Todo el día había sido una sucesión de mensajes fragmentados, cada vez más urgentes. Movimientos de tropas, órdenes susurradas, puertas abiertas en momentos indebidos, todo encajaba. Todo conducía a ese momento. Esta noche. Murmuró. Esta noche, repitió una voz detrás de él. Amari giró de inmediato. La princesa vestía un manto oscuro que ocultaba su figura, pero su porte seguía siendo inconfundible. Ya no estaba acompañada. Eso, por sí solo, era una señal. ¿Es ahora?, preguntó ella. Amari asintió. Ya comenzó. La princesa no mostró sorpresa. Solo una leve tensión en la mandíbula. Ven, dijo. Tenemos poco tiempo. Se movieron en silencio, bordeando los jardines, evitando las zonas iluminadas. Amari nunca había estado tan cerca de los pasillos internos del poder. Y sin embargo, lo que más le sorprendía no era la arquitectura ni la grandeza del lugar, era lo que faltaba. Guardias, había menos de los que debería haber, en algunos puntos. Ninguno. La princesa también lo notó. Tenías razón, susurró. Amari no respondió. Siguieron avanzando. El eco de sus pasos era mínimo, pero cada sonido parecía amplificarse en la quietud de la noche. Entonces lo escucharon, un grito, lejano, corto, brutalmente interrumpido. Ambos se detuvieron. La princesa cerró los ojos un instante. Ya empezó, dijo. Amari sintió un frío recorrerle el cuerpo. No había vuelta atrás. Siguieron avanzando, más rápido ahora, pero con cuidado. Giraron en un corredor estrecho que conducía hacia una de las salas internas del palacio, y entonces lo vieron. Un guardia en el suelo, inmóvil, su lanza había rodado unos metros más allá. Amari se quedó paralizado por un instante. Nunca había visto la muerte tan de cerca. La princesa, en cambio, no dudó. No mires, dijo, avanzando, pero Amari ya había mirado, y entendió. Esto no era una conspiración lejana, era un golpe, un ataque directo. Siguieron avanzando, más sombras, más silencio, y luego movimiento. Dos hombres cruzaron el pasillo al fondo. No vestían como guardias reales, se movían rápido, decididos. Uno de ellos llevaba una espada manchada. Amari se tensó. Son ellos, susurró. La princesa lo tomó del brazo. Por aquí. Se desviaron por un pasadizo lateral, apenas iluminado. El corazón de Amari latía con fuerza. Tenemos que llegar al rey, dijo.
La princesa no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue distinta. Tal vez ya sea tarde. Esas palabras cayeron como un golpe. No, dijo Amari. Aún podemos. Un estruendo los interrumpió, un sonido metálico, luego. Gritos, más cercanos, más intensos. La princesa se detuvo, miró hacia adelante, y en ese instante. Algo en su expresión cambió para siempre. No. Susurró. Amari siguió su mirada. Al fondo del corredor, las puertas del salón principal estaban entreabiertas. Y desde dentro, no salía silencio, salía el final. No podían ver claramente lo que ocurría. Pero no hacía falta, los sonidos lo decían todo: lucha, caos, el choque de acero, y luego, un silencio súbito. Pesado, irreversible, Amari sintió que el aire desaparecía, la corona. Murmuró. La princesa no se movió, no lloró, no gritó, pero algo en ella se quebró. En silencio, un instante después, volvió a hablar. Tenemos que irnos. Amari la miró. ¿Qué, ahora? Su voz era firme. Más que antes, si nos encuentran aquí. No sobreviviremos, y tenía razón. Pasos, cercanos, demasiado cercanos, los conspiradores se movían rápido. Tomando control, asegurando cada rincón, la princesa tomó el camino opuesto. Hay un pasadizo, dijo. Ven, Amari la siguió sin dudar. Atravesaron un corredor oculto tras un tapiz. Descendieron por una escalera estrecha y oscura. El aire se volvió frío, húmedo, subterráneo. ¿A dónde lleva esto?, preguntó Amari. Fuera del palacio, un golpe lejano resonó sobre ellos. El mundo de arriba estaba cayendo. Finalmente, llegaron a una puerta de piedra. La princesa la empujó con esfuerzo. Se abrió. El aire nocturno los envolvió. Estaban fuera, en la oscuridad más allá de los muros. Por un momento, ninguno habló. El palacio, a lo lejos, seguía iluminado. Pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. Para siempre. Amari respiró hondo. Se cumplió. Dijo. La princesa asintió lentamente. Sí. Silencio. Luego, ella lo miró. Y esto recién empieza. Amari sintió el peso de esas palabras. No era el final, era el comienzo de algo más grande, más peligroso. A lo lejos, un relincho rompió la noche. Amari giró la cabeza. Sombras en movimiento. Caballos. Habían encontrado el camino. El caballo blanco emergió entre ellos, como si hubiera sabido exactamente dónde ir. Amari dio un paso hacia él. Nos encontraron. Susurró. La princesa observó la escena, sorprendida. ¿Te siguen? Amari negó con la cabeza. No. Hizo una pausa. Nos guían. El caballo blanco se acercó, firme, seguro, como si el camino ya estuviera trazado. La princesa respiró hondo. Entonces no estamos huyendo. Miró hacia la oscuridad que se extendía ante ellos. Estamos empezando. Amari asintió, y juntos, con los caballos como únicos aliados. Se alejaron del reino que acababa de caer, hacia un destino que aún no tenía forma, pero que ya había sido anunciado. El amanecer los encontró lejos del palacio, muy lejos. El cielo comenzaba a teñirse de tonos suaves, y la primera luz del día revelaba un paisaje abierto, cubierto de colinas bajas y hierba húmeda. El aire era distinto allí. Más limpio. Más libre, pero esa libertad tenía un precio: el silencio. Nadie hablaba, ni la princesa, ni Amari. Ni siquiera los caballos rompían la quietud con algo más que respiraciones profundas y pasos medidos. Habían dejado atrás el reino, y con él todo lo que conocían. Amari caminaba junto al caballo blanco, su mano descansando sobre el cuello del animal. Sentía su calor, su fuerza. Y algo más, dirección, como si supiera hacia dónde ir. Incluso sin mapas, la princesa avanzaba unos pasos adelante. Su figura, envuelta aún en el manto oscuro, parecía más pequeña ahora sin los muros del palacio detrás. Pero también más real, más humana. Después de un largo tramo en silencio, finalmente habló. ¿A dónde vamos? Amari levantó la mirada. No respondió de inmediato, porque la verdad era simple, no lo sabía. Pero algo en su interior. Sí, a donde ellos nos lleven, dijo finalmente. La princesa frunció levemente el ceño. ¿Los caballos?
Amari asintió. Ella observó al caballo blanco. Había escepticismo en su mirada. Pero ya no era rechazo, después de todo lo que había visto. Después de todo lo que había ocurrido. Negarlo sería absurdo. Siguieron avanzando, las horas pasaron, el sol ascendió, y con él, el peso de la realidad comenzó a asentarse. El rey había caído, el palacio, tomado, el reino. En manos de traidores, la princesa se detuvo de pronto. Amari la alcanzó. ¿Qué ocurre? Ella no lo miró. Su mirada estaba fija en el horizonte, todo lo que conocía. Desapareció en una noche, su voz no temblaba, pero había algo en ella. Contenido, mi hogar. Mi padre. Mi vida, finalmente lo miró, y en sus ojos. Había algo nuevo, no solo dolor, también. Necesidad, ¿y ahora qué? Preguntó. Amari sostuvo su mirada, y por primera vez. No bajó la vista. Ahora. Decidimos qué hacer con lo que queda. El viento movió suavemente la hierba a su alrededor. Los caballos se detuvieron también, como si escucharan, como si esperaran. El caballo blanco avanzó un paso. Se colocó frente a ellos, y entonces. ¿Ocurrió? Amari sintió el mensaje llegar, más fuerte que nunca, más claro. No eran fragmentos. No eran sensaciones dispersas, era comprensión, un todo, caminos que se cruzaban, voces antiguas, memorias que no eran suyas. Los caballos no solo veían el presente, guardaban el pasado, y en ese pasado había algo más, un origen, un equilibrio olvidado, un reino. Sin corona, Amari respiró hondo. No estamos solos, dijo. La princesa lo observó. ¿Qué quieres decir? Hay otros. Hizo una pausa. Personas que no siguen a la corona, sino a algo más antiguo. La princesa guardó silencio. ¿Y ellos? ¿Nos ayudarán? Amari apoyó su mano sobre el caballo. Si llegamos hasta ellos. Sí. Ella lo miró un instante más, y en ese momento, algo cambió. No fue evidente, no fue inmediato. Pero nació confianza, y algo más profundo. Que aún no tenía nombre. Entonces vamos, dijo finalmente. Retomaron el camino. Durante días viajaron. Atravesaron campos, bosques, senderos ocultos. Los caballos siempre parecían saber hacia dónde ir, evitando caminos principales, esquivando patrullas. Encontrando agua incluso cuando parecía no haberla, y en ese tiempo, algo comenzó a cambiar entre ellos. Ya no caminaban separados, a veces hablaban, poco, pero suficiente. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, la princesa habló junto al fuego. Nunca tuve miedo, dijo. Amari la miró. Hasta ahora, el fuego iluminaba su rostro, y sin embargo. Continuó ella, cuando estoy contigo. No lo siento igual. Amari no respondió, pero su mirada se suavizó. No sé qué eres, añadió ella. Pero. Confío en ti. El silencio se volvió distinto. Más cálido, más cercano. Amari bajó la mirada. Soy alguien que escucha, dijo. Ella sonrió apenas. Entonces. Quédate cerca. No fue una orden, fue una elección, y Amari la entendió. Pasaron más días, y finalmente. Llegaron, un valle oculto entre montañas bajas, cubierto de vegetación y atravesado por un río claro. Allí había vida, más simple, más real, personas. Hombres y mujeres que levantaron la mirada cuando los vieron llegar, pero no había miedo, había reconocimiento. Los caballos avanzaron primero, como si no regresaran, sino como si volvieran. Un anciano dio un paso al frente, sus ojos se posaron directamente en Amari, y luego en el caballo blanco. Al fin, dijo, la princesa frunció el ceño, pero Amari sintió algo distinto. Como si ese momento hubiera estado esperándolo, el caballo blanco avanzó hasta el centro del valle, se detuvo. El mundo pareció detenerse con él. Amari sintió un llamado, no externo, interno, caminó. Cada paso lo acercaba a una verdad que ya no podía ignorar. Cuando llegó frente al caballo, lo vio todo. No con los ojos, con algo más profundo. Vio antiguos guardianes, vio hombres y mujeres elegidos no por sangre, sino por escucha. Vio el error, la ruptura,
el momento en que los hombres dejaron de oír. Y comenzaron a dominar, y entonces, comprendió, la corona. Nunca fue el poder. Susurró, la princesa se acercó. ¿Qué ocurre? Amari la miró. El poder. Siempre fue escuchar, el caballo blanco inclinó la cabeza, y entonces, su pelaje comenzó a brillar. No como reflejo, como luz viva, los demás caballos comenzaron a moverse, formaron un círculo, el viento se alzó. El valle respiró, y Amari cayó de rodillas, no por debilidad, por verdad, no soy un esclavo. Murmuró. Nunca lo fui, el anciano habló, eres lo que el mundo olvidó. Amari se levantó lentamente, ya no era el mismo. La princesa lo miró, y esta vez no vio a un sirviente, vio a alguien digno de seguir, en lo más profundo de su pecho. Algo comenzó a crecer, algo que no necesitaba palabras, entonces, el suelo tembló. Un sonido profundo recorrió el valle, como un latido, luego otro, y otro más, la princesa giró, ¿qué es eso? Amari no apartó la mirada, están respondiendo, y entonces aparecieron, desde las colinas, desde los bosques. Desde los caminos invisibles, caballos, decenas, luego cientos, tal vez más, sin jinetes, sin miedo. Moviéndose como una sola voluntad, como si el mundo mismo los hubiera llamado, el valle se llenó de vida. De fuerza, de algo imposible de contener, los caballos rodearon el lugar, no como amenaza, sino como círculo, como pacto, el caballo blanco dio un paso atrás. Y bajó la cabeza ante Amari, el gesto fue claro, innegable. El anciano lo vio, la gente lo vio, la princesa lo vio, y en ese instante, la verdad dejó de ser invisible. Ella dio un paso hacia él, lento, consciente, entonces. Susurró, esto es lo que eres, Amari la miró, y por primera vez. No hubo distancia entre ellos, ¿no? Respondió, hizo una pausa, y extendió su mano, esto es lo que somos. La princesa lo miró, un instante, solo uno, y lo suficiente, tomó su mano, no como reina, no como heredera, sino como igual, como alguien que elegía quedarse, el mundo. Cambió en ese gesto, Amari alzó la mirada, los caballos, las personas, el valle entero, todo esperaba. No habrá tronos, dijo. El viento respondió, no habrá cadenas, los caballos se movieron como uno solo. Y nadie volverá a gobernar sin escuchar, el caballo blanco alzó la cabeza y lanzó un relincho profundo. No era solo un sonido, era un llamado, un inicio, y en ese mismo instante, muy lejos de allí. En el palacio tomado por los traidores, los caballos comenzaron a inquietarse, a resistirse, a desobedecer. Uno se alzó, otro rompió su correa, otro se negó a avanzar, el orden comenzaba a romperse, no por espadas, no por ejércitos, sino por algo más antiguo, más verdadero. De vuelta en el valle, Amari cerró los ojos, y por primera vez, no escuchó a los caballos. Sintió que ellos lo escuchaban a él. Cuando los abrió, ya no había duda, ahora. Empieza de verdad, el viento recorrió el valle, los caballos se movieron como uno solo, y el mundo. Sin saberlo aún acababa de despertar, y Amari ya no podía quedarse, ya no era el muchacho invisible de las caballerizas. Ya no era el esclavo que bajaba la mirada, ahora. Todos lo miraban a él, la princesa no soltó su mano, y en ese gesto había una decisión que ningún título podía imponer, ¿qué haremos ahora? Preguntó ella, sin apartarse. Amari no respondió de inmediato, observó el valle, los caballos, las personas. El mundo que despertaba ante él, y luego miró hacia el horizonte, hacia el lugar donde todo había comenzado. Volveremos, dijo. El anciano frunció el ceño, al palacio. Amari asintió, un murmullo recorrió el valle, allí están los traidores, dijo alguien, y el miedo, añadió otro. Amari negó lentamente, allí está el error, hizo una pausa, y es momento de corregirlo. La princesa lo observó, y por primera vez, sonrió. No como heredera, sino como mujer, entonces iremos juntos. Amari apretó suavemente su mano, no dijo nada. No hacía falta, porque ahora
Ya no caminaban en direcciones distintas, el regreso no fue silencioso, fue anunciado, primero por los caballos. Decenas, luego cientos, avanzando como un solo cuerpo, como una fuerza que no podía detenerse. Los pueblos los vieron pasar, algunos se apartaban, otros se unían, porque algo en ese movimiento despertaba algo antiguo, algo olvidado. Cuando finalmente llegaron al palacio, las puertas estaban abiertas, pero no en señal de bienvenida, sino de caos. Los traidores habían tomado el control, pero no la paz. Los caballos del ejército estaban inquietos, indomables, nadie podía montarlos, nadie podía dominarlos. Y entonces, Amari avanzó, solo, los soldados levantaron sus armas. «Detente», gritó uno, pero el caballo blanco dio un paso, y todos los demás respondieron. El suelo tembló, los hombres retrocedieron, el miedo cambió de lado. Amari alzó la voz. Y no fue un grito, fue: «Autoridad, esto termina hoy». El silencio cayó, uno de los traidores dio un paso adelante. «¿Y quién eres tú para?». No terminó la frase, su caballo se negó a moverse, lo arrojó al suelo, y no volvió a obedecer el orden. Se rompió, definitivamente, y entonces, una voz surgió desde el interior del palacio, débil, pero viva. «Déjenlo pasar». Todos se giraron, la princesa contuvo el aliento, Amari no, porque ya lo sabía, el rey no estaba muerto, había sobrevivido, herido, oculto, pero vivo, fue ayudado a avanzar, su rostro pálido, su cuerpo débil, pero sus ojos, claros, conscientes, se detuvo frente a Amari, lo observó en silencio. «Así que eras tú», murmuró, no había desprecio, ni ira, solo comprensión tardía. La princesa dio un paso adelante. «Padre», pero el rey levantó la mano, sin apartar la mirada de Amari. «Los caballos siempre supieron», dijo. «Y yo dejé de escuchar». El silencio era absoluto, y ahora «vuelven contigo». Amari no se inclinó, no bajó la mirada, pero tampoco desafió, solo se mantuvo firme. El rey asintió lentamente, y entonces hizo algo que nadie esperaba, se inclinó, apenas. Pero suficiente. El reino necesita cambiar. Miró a su hija, luego a Amari, y en ese instante entendió, no como rey, como hombre, y no puede hacerlo sin ustedes. La princesa apretó la mano de Amari. Y esta vez no lo soltó. «Entonces que cambie», dijo ella, su voz firme. «Clara». El rey la observó, y luego sonrió levemente. «Entonces no habrá coronación como antes». Miró a Amari. «Habrá algo mejor, una pausa profunda, histórica, un reino que escuche». El viento recorrió el palacio, los caballos se calmaron, como si todo finalmente estuviera en su lugar. Amari miró a la princesa, y en sus ojos ya no había duda, solo una verdad compartida. «No más cadenas», dijo él. «No más silencio», respondió ella. Y juntos, entraron al palacio, no como rey y súbdita, no como princesa y esclavo, sino como algo nuevo. Algo que no tenía nombre aún, pero que cambiaría todo. El caballo blanco alzó la cabeza y lanzó un último relincho. Profundo, antiguo, eterno, y esta vez, no fue una advertencia, fue un comienzo. Porque el mundo ya no era el mismo, ya no pertenecía a quienes lo gobernaban, sino a quienes sabían escucharlo.